Buenas, ¿qué tal a todos? Pues en este vídeo vamos a ver cómo Anton Kreil nos explica las claves de poder ganar dinero en los mercados, con una pregunta principal, pienso que muy atractiva, que ¿es posible que los traders retailers ganen dinero en los mercados? Pues me parece un vídeo brutal, muy corto, muy claro y en algunas partes muy duro. Así que si os gusta, os animo a verlo. I want you to ask yourself a very, very important question. Is it even possible for retail traders to make money? You've got to access the platforms. So let's have a show of hands. Who believes retail traders can't make money? One, okay. Who believes retail traders can make money? Okay, you're right. But like right at the beginning, when we said the most important thing is to look at how the industry works. What did I say at the beginning? Look at how the people who do well in the industry work. And if you're a retail trader, you can make money if you find those people and emulate them. Algo ya muy importante que está diciendo ahora es que nos fijemos y entendamos cómo funciona la industria y cuando veamos a alguien que está ganando dinero en los mercados, los emulemos, o sea, al final que copiemos su manera de operar y de esta manera nosotros podemos llegar a generar dinero, no creyendo que nosotros sabemos más que los demás o que tenemos más conocimientos que en la industria, sino intentar conseguir o encontrar a alguien que nos enseñe o nos forme y de esta manera, alguien que esté ganando dinero y de esta manera poder emular sus movimientos y ganar dinero. Es algo que pienso que es muy importante, el no creernos que tenemos la razón ni creer que nuestra estrategia es ganadora, una estrategia que hemos comprobado durante 2 o 3 meses, sino primero entiende cómo funciona esta industria y luego a partir de ahí mira de encontrar a alguien que te pueda formar y que esté ganando dinero. It's pretty straightforward. It's like walking into any industry. Find the players who win and do what they do. Form 10K. It's an annual report in the States for a public company. It gives you all the forensics of the company. Who should we look at in the trading industry who's extremely successful to see what their odds are of making money? Yes, why don't we look at Goldman Sachs? That's where all the most successful traders in the world seem to come from. So let's find out how they make their money. Go online, type in Goldman Sachs 10K, and type in the year. You'll find it in the first 2 links. It's out every year, it's an annual report. Between pages 95 and 105, you will always find this chart. And it tells you the amount of money that Goldman Sachs makes or loses per day, how many days they make and lose. So what have we got here? Intervals of $25 million, okay? On the right-hand side are days where they make money, the left-hand side, days when they lose money, and how much they make and how much they lose. So in the year 2015, Goldman Sachs made money on 212 days in the trading year and lost 38 days. And this is trading operations, pure trading, nothing to do with M&A, commissions or anything like this. So pretty skewed to the right-hand side. And you can see that on a typical day when they make money, they make between $25 to $50 million. So there's also a tail out there as well. Look at the tail on the right-hand side, where there's up to $100 million. With 34 days out of the trading year, they're making $100 million. Amazing, right? Why do you think they're making $100 million? Because they call the markets correct. The big situations when markets move, they get it right. And then when the markets don't move, they trade in different ways and they just make money every day. Do they go?
Pues ahora hemos podido ver una gráfica de Goldman Sachs, cuáles son los días que ganan dinero y los días que pierden dinero y cuánto ganan o pierden dinero. Si os fijáis, realmente es increíble, 212 días o 222 días al año que ganan dinero, y cuando ganan pues es una media entre 25 o 50 millones al día, que es increíble, la verdad. Y cómo solo pierde 38 días al año y las pérdidas que tiene realmente son muy bajas. O sea, creo que la pérdida máxima, a ver, vamos a verlo por aquí, son de 28 millones. Es la pérdida máxima que tuvieron en un día. Por lo tanto, fijémonos en los que ganan dinero, porque como él dice aquí, se está haciendo trading de verdad, no se están haciendo fusiones, no son aprobaciones de medicamentos, sino es trading real, lo que todos nosotros hacemos. Fijémonos qué es lo que hacen y a partir de ahí entendamos cómo funciona la industria y tomemos decisiones. Why do you think they're making $100 million? Because they call the markets correct. The big situation. Se me olvidaba, también es lo que comenta. Ellos tienen en cuenta cómo se encuentra el mercado. Entonces, cuando es un mercado que es... Porque como todos sabemos, el mercado es cíclico, no siempre es igual. Entonces, cuando los mercados, como dice él, son correctos, aprovechan esa situación para generar muchísimo más beneficio que cuando el mercado igual no lo están entendiendo tanto, no está dando tanto dinero. Entonces, cuando no está dando tanto dinero, saben ver en qué tipo de mercado están y lo aprovechan para ganar cada día dinero, pero evidentemente con no el mismo afán de conseguir el dinero que igual han conseguido en mercados que son más favorables para ganar dinero. Entonces, la importancia de saber ver en qué situación se encuentra el mercado y a partir de ahí tomar las diferentes decisiones. When markets move, they get it right. And then when the markets don't move, they trade in different ways and they just make money every day. Do they go home with flat positions every day? No. They're running multi-billion-dollar portfolios. They just let the portfolio work and they let the money come in. And they don't stand in the way of it. Huge overnight risk. You can speak to Chris Cathy about it later at the pub. We used to run crazy numbers. Couple of $1 billion on the pan-European trading desk, we'd have between 200 and 400 million of that risk. And we'd run portfolios. And that was even back in the early 2000s. We weren't day trading, just big portfolios that make money. So 2015, was that a fluke? Was that a one-off? You can actually go back all the way to 99. But let's go back a few years, see what happens. 2014. Thank you very much. What about 2013? What about 2012? That was a decent year. What about 2011? You can go all the way back to the late 90s, since they became a public company and started putting out these numbers publicly. It's the same every. Es increíble como año tras año, aparte de estar generando muchos millones de dólares, perdón, se mantienen las cifras relativamente similares, o sea, no hay una gran diferencia. Sí que es cierto que en 2012 fue un año brutal porque llegaron a hacer 75 millones de dólares en un día, pero si os fijáis, las pérdidas son extremadamente controladas para la cantidad de dinero que mueven y aparte son estadísticas año tras año, incluso años que son complicados, que han seguido manteniendo ese ritmo, o sea, es brutal. Single year. Why? What percentage of retail traders lose money? What are they doing? Everything on the right-hand side of the chart we looked at earlier. What percentage of days do Goldman Sachs make money? 90.
What are they doing? Everything on the left-hand side of the chart that we looked at earlier. It's not that difficult to work out if you know what you're looking for. So, shouldn't we be doing exactly what these guys do in our own trading accounts? And become the most annoying clients of retail brokers in the world. Guys who make money. Everything that you've got to do in your retail trading account needs to be the same way that these guys do it, on the left-hand side. So you have access to the platforms, it's necessary to use them, but you do everything in the opposite way to the way they want you to do things. And you learn how to do it properly. And there's no shortcuts. You've just got to do it. So right back to the beginning, be warned. Our campaign, continuously for the last 5 years, is to first educate you on how the industry works. So you don't make. De ahí también la importancia de muchas veces ponernos en la mente de qué es lo que querrán hacer ahora los traders retailers, porque al final ellos juegan, tienen ese juego, ¿no? De juegan totalmente a lo contrario a lo que nosotros nos esperamos que va a ocurrir. Entonces, si aprendemos a entender ese juego que tienen para mover el mercado, vamos a poder aprovecharnos muchísimo y no caer en las tentaciones que muchas veces nos dejan y al final caemos de pleno, vaya. The stupid mistakes that everyone else makes. That's what you got today. The next stage is to educate you on how to actually make money. So how you actually emulate professional traders who are real professional traders, who have got the experience, been there, done it, and have made a lot of money and continue to make money. You've just got to go straight to the source. So you've got to be woke. And I hope this has woken you up. Because the reality is if you don't go down this path, you will go down the other path. And you will blow up. And we don't mind. We'll be around next year, the year after, year later. You'll just come back. But it'll cost you a lot of money to learn the lesson. If you haven't learned it already. I guarantee you there's people in this room that have learned it already. Most retail traders in the US lose $20,000, $30,000 before they decide trading is not for them. But they never get woke. They never find out the real reason. And the real reason is the stuff you've seen today. You've got to go straight to the source. So just don't waste years of your life. It's no skin off our nose if you do. We'll still be here. So here's our. Pienso que es un discurso duro, claro y para mí increíble. O sea, me está pareciendo muy bueno. Como al final al mercado le da igual que hayas perdido todo el dinero que tengas, que lo hayas estado intentando año tras año, vas a seguir perdiendo dinero. Así que o aprendes la lección o aprendes a mirar y a entender cómo es la industria y cómo operan las grandes compañías, o estás perdido. Simplemente no vas a ganar dinero, vas a perder años de tu vida, dinero y esfuerzo. Así que me parece muy importante. La verdad es que este es un vídeo muy corto y me parece extremadamente interesante. General website. We've got a new website, itpm.com. You can sign up for free seminars around the world, /seminars. If you want to go straight to the online education, go to itpm.com/education. We've got 2 programs. All the information's there online. We've got mentoring programs direct to have been professional traders for years. Go to the FA through the website, and don't fuck it up. I'll see you at the pub. ETFOH through contact form. And we have 2 acronyms at the Institute, which I'll leave you with. GTFOH and DFIU. Get the fuck out of here and don't fuck it up. I'll see you at the pub. Bueno, al final nos hemos comido un poco de publicidad de su academia, pero voy a lo importante. ¿Cómo
hemos de entender cómo funciona esta industria para poder ganar dinero y cómo operan las grandes compañías y de esta manera aprovecharnos para ganar dinero. Si no, el mercado americano, lo que yo opero en la bolsa americana, estamos completamente perdidos. Va a ser una pérdida de dinero, pérdida de esfuerzo. Así que centrémonos en buscar quién está ganando, acerquémonos a esas personas y que nos enseñen cómo estamos ganando. No nos creamos que sabemos todo porque hemos estado 2 meses ganando. Al final, si has ganado esos 2 meses con una estrategia que has creado, me sabe mal, pero es realmente, no diré que es suerte, porque queda feo, ¿no?, decir eso de una persona que ha estado esforzándose esos 2 meses, pero el mercado es cíclico y igual has tenido una varianza a tu favor y te ha hecho ganar, pero al final quien está demostrando años tras años las rentabilidades y esa consistencia robusta en el trading son, pues, como hemos visto ahora en el caso Goldman Sachs. Y habrá diferentes, evidentemente habrá traders profesionales que lo hacen, así que fijémonos, miremos los track records que sean necesarios para nuestros formadores y acerquémonos ahí. Es la única manera de poder ganar dinero en el trading. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, la verdad es que este vídeo me ha gustado mucho, no me esperaba que hubiera tanto material bueno y tan claro en tan poco tiempo. Anton Kreil es un trader que me gusta mucho y si os ha gustado darle un like, suscribiros, ya sabéis que voy a traer este tipo de contenido al canal, ya que pienso que nos puede ayudar mucho a todos y nos vemos en la próxima, que vaya bien.